Bien. Eh, Primero hagamos un repaso. Eh, Muy bien. Perfecto. Primero hagamos un repaso en cuanto a algunos conceptos técnicos. Eh, Dentro de los conceptos técnicos que van a encontrar en manuales o en algunos lugares donde ingresen a averiguar de termotanque, algo que siempre se habla, una de las cosas que siempre se nombra, es caudal. Y caudal es la cantidad de agua por unidad de tiempo. ¿M? Y eso se puede medir en litros por minuto, litros por hora, litros por día, metros cúbicos, unidad de volumen, eso es, metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Los litros también es una unidad de volumen. Entonces, cuando ustedes escuchen caudal, lo que le están diciendo es la cantidad de agua o un líquido que está circulando por determinado tiempo. ¿Sí? Y las unidades que más se utilizan son litros por minuto, litros por hora, litros por día, metros cúbicos por segundo, ¿sí? Eso sería caudal. Otra, eh, otra unidad técnica que se usa mucho es la presión. Y la presión es fuerza por unidad de superficie. ¿M? Y eso sería kilos sobre centímetro cuadrado, metro de columna de agua, bar, atmósfera, psi, etcétera. ¿M? Eh, Otro sería eh, la densidad. La densidad es la relación que hay entre el peso y el volumen de una sustancia. Y eso se mide en kilos por metro cúbico o gramos por litro. Son las unidades que van a encontrar de densidad. ¿Mm? Y la densidad responde, por ejemplo, a la pregunta de cuánto pesa un litro de agua, por ejemplo. ¿Sí? Digamos que esas son cosas que van a salir cuando lean estos temas. ¿Sí? Eh, bueno, eh, una vez más les voy a explicar lo que era tubo de vacío, o sea, cómo sería un termotanque con tubo de vacío. ¿Sí? Eh, el que ya entendió, perfecto. Pero siempre yo pienso que a lo mejor hay alguien que todavía no le quedó claro cómo funciona el, los tubos de vacío o qué son los tubos de vacío. Por eso vamos a explicar una vez más. Eh, Prefiero eh, que me digan que he repetido demasiadas veces a, a que quede alguien con alguna duda o que no le haya quedado claro de todo. Entonces, a ver, ¿cómo? O sea, los termotanques de tubo de vacío tienen un acumulador que se encuentra acá en la parte superior donde dice agua caliente y agua fría. Ese sería el acumulador, que es un tanque de acero inoxidable. eh, en su interior, eso lo vimos en alguna clase, tiene un tubo de acero inoxidable. Por fuera tiene espuma de poliuretano que actúa como aislante y va otro tanque de acero inoxidable eh, con pulido tipo espejo. Eh, Ese sería el acumulador. Bueno, en la parte superior tengo entonces el acumulador y en la parte inferior está el tubo de vacío. Donde, ¿qué era el tubo de vacío? Son dos tubos, uno dentro de otro, y en el medio de ambos existe un vacío. ¿M? Em, y en la capa del tubo, la capa exterior del tubo interno, eh, se encuentra lo que se denomina absorbedor, que es una pintura negro, generalmente negro mate, va pintado. ¿Y qué es lo que hace ese absorbedor? Absorbe los rayos solares. Es como que lo obliga a pasar por ahí, por esa zona,
Y es lo que yo quiero. Yo quiero que los rayos incidan sobre el tubo donde tengo el agua. ¿Para qué? Para calentar. Es una manera de obligarlo a los rayos que se dirijan ahí. Eh, entonces, ¿cómo funciona esto? Lo- la radiación solar llega al tubo. ¿m? La radiación solar llega al tubo, atraviesa el primer tubo y esa radiación trae una determinada longitud de onda y una frecuencia. Al atravesar el primer tubo de vidrio, se modifica la longitud y la frecuencia, y eso le va a impedir que choque en el segundo tubo y salga del primer tubo. Queda atrapado ahí. Al variar la frecuencia y la longitud, le impide a esos rayos escapar, queda atrapado en ese lugar. ¿Y eso qué es lo que va a lograr? Que a medida que pasa el tiempo, mayor cantidad de radiación solar va a quedar atrapada dentro del tubo y eso es lo que va a ir haciendo que se vaya calentando. O sea, yo dentro del tubo tengo agua fría. ¿m? En el instante cero tengo agua fría. Entonces, empieza a quedar atrapado la radiación solar y va a empezar a calentar esa agua fría. ¿Qué sucede? Al calentarse el agua fría, eh, se calienta el agua y varía su densidad. Al variar la densidad, se hace más liviana. Esa agua caliente es más liviana y empieza a ascender por la parte, eh, asciende hacia la parte superior y se queda en el acumulador. El agua fría es más densa, es más pesada, eso quiere decir. Entonces va a bajar por el tubo y se reinicia de nuevo el proceso. Los rayos calientan esa agua, asciende y así va a ser continuamente hasta qué punto. El agua se va a calentar, va a llegar un momento que el agua va a estar caliente dentro del acumulador, no va a haber agua fría y en caso de que yo no la utilice, va a llegar un momento que esa agua va a empezar a hervir. Llega al punto de ebullición y empieza a hervir. Y el agua de estado líquido pasa a estado de vapor. Y eso va a hacer que sea necesario tener un tubo de venteo. Y por el tubo de venteo que va a estar en la parte superior va a empezar a salir vapor. ¿Qué pasa si no tengo el tubo de venteo? En ese caso se va a ir acumulando el vapor dentro del acumulador y va a llegar un momento que la presión va a ser tal que va a hacer que explote el acumulador. Y obviamente, aparte de destruirme el equipo, si hay gente cerca, puede causar daño. ¿m? Entonces, es peligroso el tema. Es importante, primero, que estos acumuladores tengan un tubo de venteo por seguridad. Aparte, ya que estamos con el tubo de venteo, me sirve también para qué cosa. En el instante cero, cuando yo armo el equipo y está todo conectado, abro la llave del tanque para que circule al termotanque, se va a empezar a llenar el acumulador y después va a empezar a llenar los tubos. Una vez, y a medida que ingresa el agua, empieza a desplazar el aire que se encuentra en su interior. Y por algún lado tiene que salir ese aire. Y ese aire va a terminar saliendo por el tubo de venteo. ¿Sí? O sea, tiene dos funciones el tubo de venteo. Eliminar el aire que tiene en su interior cuando empieza del instante cero a funcionar el equipo y para el caso de que el agua alcance el punto de ebullición y empiece a pasar de estado líquido a estado vapor. Eso, ¿qué es lo que va a lograr? Que eh, el vapor salga por el tubo y evite eh, la explosión del equipo. Más precisamente para explotar el acumulador. Em, ta- este sistema, o sea, yo prefiero nombrarlo que por un tema de densidad el agua asciende. Esto también lo van a encontrar en un lugar como termofusión, termosifón, perdón, termosifón. Así lo denominan a esto de ascender y descender el agua, ¿sí? Em, bueno, esto sería entonces el principio de funcionamiento de un termotanque de tubo evacuado, también lo llaman,
Eh, el otro termotanque que es similar al tubo de vacío es el sistema que trae, que se denomina high pipe. En este caso, tengo también los tubos de vacío y en la parte interna voy a tener un tubo de cobre cerrado en ambos extremos. ¿M? Eh, y dentro del tubo de cobre voy a tener un líquido, una sustancia líquida. ¿Y qué sucede? Los rayos solares inciden sobre los tubos. Va a pasar lo mismo que en el otro tubo, que yo le decía que se modifica la longitud de onda y la frecuencia, entonces quedan atrapados entre medio de los tubos y me va a calentar este tubo de cobre. Lo empieza a calentar y el agua, no es agua, es una sustancia que se encuentra en estado líquido, va a empezar a calentarse y va a llegar un momento en que ese líquido va a tener una temperatura tal que va a empezar a hervir y va a pasar a estado vapor. Una vez que alcance el estado vapor, empieza a ascender ese vapor caliente, va a ascender por el tubo y eh, va a subir hasta la cabeza de este tubo de cobre. ¿M? Ahora, la cabeza del cobre, de este cobre, está introducida dentro del acumulador rodeada por el agua fría en el instante cero. Entonces, eh, el tubo de cobre, al estar caliente, le entrega el calor al agua y se empieza a calentar el agua. O sea que el líquido, la sustancia esta que era líquida y pasó a estado de vapor, entrega calor al agua y al entregar calor pasa de nuevo se condensa y pasa a estado líquido y desciende y se inicia otra vez de nuevo el proceso. Se calienta de nuevo, pasa a estado de vapor, asciende, se encuentra en la parte superior, le entrega el calor al agua, se sigue calentando el agua y al perder calor, ese vapor se condensa y desciende, así sucesivamente. ¿M? Em, Estos dos sistemas, el de tubo evacuado y el high pipe, eh, tienen un rango de trabajo, o sea, se utilizan para temperatura, o sea, ¿qué temperatura puede alcanzar? De 40 grados hasta 130 grados. Digamos que esa es la temperatura que puede alcanzar el agua de estos equipos. Em, Funciona bastante bien en la zona donde existen bajas temperaturas, que es el caso, por ejemplo, de la Puna Jujeña, el Salteña, donde hay temperatura bajo cero. Estos sistemas andan bastante bien, no se congelan, que es el problema, por ejemplo, de la Puna, ¿no? Que de noche al bajar la temperatura se congelan los equipos. Bueno, en este caso, este equipo no se congelaría. Eh, ¿Qué más? Andan bastante bien para esa zona. Bueno, acá tengo un esquema del tubo de vacío y del sistema del high pipe. Eh, ¿Ve? Ahí están los dos tubos. ¿M? La parte negra sería el absorbedor, que es el que, o sea, absorbe la radiación solar. Es como que induce que los rayos se dirijan a esa zona. Eso es lo que hace el absorbedor. Em, y en el caso del tubo de vacío, ¿ve? El tubo de calor se llama la parte superior del tubo de vacío con el sistema high pipe. Esa parte es la que va dentro del acumulador, ¿sí? 1800 milímetros debe ser esto, 1,80 m más o menos. ¿Qué otra cosa? Bueno, ahí están los termotanques.
algo que, o sea, yo ya doy por sobreentendido porque lo dije muchas veces, pero no se olviden que estos equipos, nosotros vivimos en el hemisferio sur. eh, el hemisferio sur, la Tierra se divide en hemisferio norte y hemisferio sur. O sea, ¿y dónde empieza el hemisferio norte y el hemisferio sur? En el Ecuador. Digamos que el Ecuador es el que divide la Tierra en dos partes. La parte que queda arriba se denomina hemisferio norte y la parte de abajo hemisferio sur. Nosotros nos encontramos en el hemisferio sur. Al encontrarnos en el hemisferio sur, la trayectoria del Sol es, es como si fuera apuntando hacia el norte. Por esa razón, nosotros orientamos nuestro equipo hacia el norte. Todos los equipos que nosotros instalemos, lo primero que tenemos que hacer es averiguar dónde queda el norte. En esa dirección va a tener que estar digamos que es la única condición que nosotros necesitamos para que el equipo funcione. Digamos que la única condición solar sería. Si yo lo oriento hacia el norte, listo. Eso me asegura a que los rayos solares van a incidir sobre los tubos vacíos y me va a calentar el agua. ¿Mm? No se olviden de eso, ¿no? Eh, y ojo con, hoy en día todo el mundo entra a internet o a YouTube, entra a ver este video, que está bien que lo hagan, pero no se olviden que nosotros estamos en el hemisferio sur, porque hay videos de gente, por ejemplo, he visto varios videos mexicanos donde ellos enseñan a instalar los equipos, pero acá hay un problema. Ellos están en el hemisferio norte y ellos recomiendan cuando van hablando de cómo instalar el equipo, ellos dicen, bueno, instalamos hacia el sur, porque ellos, por una cuestión de trayectoria solar, ellos que están en el norte, ven como si el sol se desplazaría hacia la zona sur. Por eso es que ellos tienen que orientar sus equipos hacia el sur. Nosotros al revés. Bien. Espero que no se olviden porque no sé si le conté, pero el ingeniero Linares tuvo un alumno, porque él siempre dicta cursos de este tipo de cómo instalar equipos solares, y uno de sus alumnos lo llama un día porque había instalado el equipo y no funcionaba. Entonces le decía al ingeniero que no funcionaba, que todo lo que le enseñó, no, algo le enseñó mal. Entonces él empezó a adivinar, a ver, empezó a decir a ver qué podía haber sido, que vea las cañerías y no calentaba. Dice, ah, ¿y en qué dirección la ha orientado? Como usted nos dijo, hacia el sur, dice. Y el ingeniero le quería agarrar cocacho, y porque no, y era porque él había visto, después de la enseñanza del ingeniero, se había puesto a ver un video y no se dio cuenta de ese detalle. Así que ojo, ojo con ese pequeño detalle. Nosotros nos encontramos en el hemisferio sur y orientamos, o sea, cualquier equipo que yo quiera obtener, o sea, porque no solamente existen termotanques, no también están los paneles solares, o sea, todo se orienta al norte, ¿sí? Hay un deshidratador también, se lo debería orientar al norte. ¿M? Existen deshidratadores solares que eso se usa para eh, extraer el agua que tienen las verduras, frutas, incluso a la carne, ¿sí? Pero ese es tema de otro curso. Em, bueno, esto esta diapositiva, lo que muestra, ustedes, esto es lo que manda el fabricante. ¿M? El fabricante, cuando le envía, o si ustedes piden características de los productos que ellos tienen o se logran contactar con ellos, me imagino, generalmente estas cosas ya están en internet, ¿no? Ustedes buscan una determinada marca y ellos entran en ese sitio y ahí va a estar esta tabla, donde están los productos que ellos ofrecen. Y, y dentro de las cosas que ellos ofrecen están capacidad, o sea, ¿para cuántos litros? ¿Mm? Eh, Viene de 100 litros, creo que yo a ustedes eh, me preguntan si llega hasta 300 litros. Sí,
O sea, yo conozco hasta 300 litros. En el caso de tubo de vacío, fíjense en un detalle. En el caso este de 300 litros, fíjense en ahí donde dice tubos. Entren a tubos y lo primero que dice 30U. Son 30 unidades, quiere decir 30 tubos. Un tanque de 300 litros tiene 30 tubos. Eh, yo creo que si sería de mayor capacidad, o serían, digamos que ya son muchos tubos de vidrio. Y algo que yo no recuerdo si le dije, recuerden que el uso de estos equipos, o sea, si ustedes, por ejemplo, quieren vender estos equipos o quieren promocionar el uso de estos equipos o alguien los consulta, ustedes tienen que decir que estos equipos, una, que son ecológicos. ¿M? ¿Por qué? Porque trabajan con energía solar, no trabajan con energía eléctrica, ni gas natural, ni envasado, nada de esas cosas. O sea, ecológico. No contamina. ¿M? Eh, y eh, esto sirve para darse duchas. Son duchas rápidas. Si la persona está dispuesta o está acostumbrada a bañarse de esa manera, entonces está perfecto, le va a servir bastante bien y va a colaborar con el medio ambiente y va a ahorrar plata, porque no va a gastar, en el caso de que tenga eh, que caliente con energía eléctrica o a gas, no sé si tiene calefón o tiene un calefón eléctrico, acá se deja de gastar en eso, ya que esto eh, no gastaría con él. Em, por eso es que como que no tiene sentido que sea más grande, hasta 300 litros es suficiente. ¿M? Por ejemplo, un tanque de 300 litros, yo he visto, por ejemplo, en una escuela, las escuelas de la Puna, en varios lugares yo vi, ellos tienen termotanque, viejísimo, pero que todavía funcionan. Nosotros, yo y el ingeniero Linares fuimos a arreglar un equipo que estaba en una escuela cerca de Abrapampa, la escuela se llama Queta, y tenía un equipo con 30 tubos de vidrio. Eh, Después en Azul Pampa, ahí también tienen uno de 300 litros con 30 tubos de vidrio. ¿M? En general, que es el equipo más grande que hay. ¿M? Eh, Así que ese sería el de mayor tamaño. Eh, Me preguntan, por ahí habría que ver el consumo. ¿A qué te referís con el consumo? ¿Qué consumo? Eh, no comprendo eso. Por eso, yo pienso que más de 300 litros no creo que exista, porque con 300 litros, ya, o sea, con 100 litros, eh, por ahí leía así cálculo, o sea, en ducha y distribuir el uso podría andar perfectamente para una familia de 4 personas, 5 personas. La cantidad de agua que se consume. Y bueno, o sea, el tanque es 300 litros. Eso sería el consumo. ¿M? Eh, Recuerden que, por ejemplo, esto tuvo en una hora o 2 horas, vi por ahí algún fabricante que decía que, por ejemplo, si yo empiezo instalo el equipo en una hora a 2 horas, yo ya tengo caliente el agua. Em, Esos 300 litros, yo prácticamente en un día lo puedo calentar. Ahora bien, si yo durante el día voy utilizando el agua, recuerde que sale agua caliente e ingresa al acumulador agua fría, ¿no? Eh, y eso va a hacer bajar la temperatura. Obviamente, si todavía está el sol, es el problema de esto, que
uno tiene que aprender a compartir con esto. O sea, si yo voy, tengo uno de 100 litros e ingreso a ducharme y estoy una hora con el caño abierto y obviamente que el que viene, estoy seguro que no va a tener nada de agua. O sea, va a tener agua fría, ¿sí? Por eso esto es es otra manera de compartir, ¿no? Aparte, al ser una ducha rápida, de un par de minutos, ahorramos también agua, que la gente de la Puna, están pasando una sequía terrible, ¿no? Así que, o sea, o sea, hay muchas ventajas de utilizar estos equipos, ¿m? Desde lo económico hasta lo medio ambiente. Bueno, entonces, acá en esta tabla, como les decía, ahí están las características, ¿m? Ahí ustedes van a poder ver, ahí están los esquemas. Les muestro por si ustedes se ponen a buscar por fabricante y el fabricante le va a decir eso. Puede haber variantes. Acá, por ejemplo, en el High Pipe, por ejemplo, esto arranca de 130 litros, 170, 200 y 250. No tiene de 300, ¿sí? Y ahí están las características. Y uno de 250 tiene 30 tubos, ¿no? Acá varía, ¿sí? Eh, Acá dice, le habla de la presión, límite de presión para los tubos vacíos. Esto es algo clave. ¿Clave en qué sentido? Esto está, esto está dado en función de la altura del tanque. O sea, yo tengo un tanque y después tengo el termotanque, ¿no? El equipo solar. Si yo lo elevo mucho al tanque, eso va a hacer que el agua a la salida del tanque ese va a tener mayor presión. Lo elevo, más alto está, mayor va a ser la presión. Eso es por leyes físicas, que bueno, no los quiero abrumar por si la física siempre ha hecho doler la cabeza a más de uno. Entonces, pero sepan que hay leyes físicas que dicen que a medida que yo lo elevo más, la presión aumenta más. ¿Y cuál es el problema? Que lo eleve mucho. Y acá me está diciendo que los tubos de vacío resisten esa determinada presión, ¿sí? Si no tengo tanque de presionado, máximo son 2 metros de columna de agua. No puede haber más. Si tengo mayor presión, se van a romper los tubos de vidrio, ¿sí? Recomendado máximo 1,5 metros columna de agua. ¿Estamos? Entonces, es importante este tema de tener en cuenta la máxima presión de entrada de agua fría. ¿M? O sea, sin tanque de presionado esta y con tanque de presionado resiste más. ¿M? Eh, ¿Cuál sería la aplicación de estos tubos de vacío? La aplicación es para cualquier cosa que yo quiera hacer y que necesite agua caliente entre 40 y 130 grados centígrados. Eh, la vez pasada, no sé quién me preguntaba, y yo le decía que no solamente se puede usar esta agua digamos que fue creada para el uso sanitario, ¿no? Pero no quita esto que si yo tengo algún proceso industrial o necesito agua caliente para hacer algo en escala industrial o no sé, hay un montón de cosas que se me vienen a la cabeza que se puede usar y la puedo usar tranquilamente para, con esa temperatura, la puedo utilizar. ¿Mm? Eh, ¿Qué otra cosa? Ajá. Bueno, y acá le dice en dónde se lo podría utilizar. Dice en clima muy frío, zona de radiación difusa habitual. eh, la radiación difusa, si no se acuerdan, eso también lo vimos. Radiación difusa, o sea, tenemos radiación directa, es la radiación que viene del Sol directamente hasta la Tierra.
O sea, no hay nada que lo obstruya, viene directamente. Por eso se llama radiación directa. Generalmente esa es la que nosotros necesitamos. Eso debería ser una constante donde yo estoy, que me llegue radiación directa, entonces este equipo anda de 10. Ahora, la radiación difusa es la radiación que atraviesa las nubes. Mm, Esa radiación, al atravesar la nube, se atenúa. Bien, o sea, baja mucho la temperatura. En un día nublado, por eso es que cuesta mucho elevar la temperatura del agua de los tanques estos, ¿sí? Em, Esa es la radiación difusa. Eh, en el caso donde, o sea, eh, en el caso, entonces estos equipos andan bastante bien en zonas donde tengo mucho frío y en el caso de verano, ahí puede haber un poco de problema porque el agua puede llegar a superar los 130 grados, ¿no? Eh, en ese caso, eh, no recuerdo si le dije, pero una forma eh, habitual de, eh, por ejemplo, en verano, los equipos empiezan a liberar vapor. Si ustedes ven que a pesar de usar todos los días el agua de los termotanques, eh, lo mismo, ustedes ven que sale vapor, entonces deberían pensar en empezar a tapar tubos. No sé, 3 tubos, por ejemplo, y se fijan a ver qué pasa. Si ya deja de liberar vapor usando y con 7 tubos, supongo que sea de 10 tubos, este, listo, bárbaro. Ese es el punto, o sea, con 7 deberían calentar agua cuando ya hay mucha radiación, porque hay veces que la radiación, en el verano, la radiación es máxima. Entonces, ahí sí puede, a pesar de que usemos, puede empezar a liberar vapor por el tubo de venteo. ¿M? Y no es bueno que libere vapor. Eh, o sea, nosotros la única forma de controlar la liberación de vapor, eso es empezando a tapar los tubos, que eso es una práctica común que hacen las personas, ¿no? Eh, Otra cosa, acá dice que se debe asegurar suministro permanente de agua fría de entrada. Ese es otro tema. Eh, bueno, pero eso lo voy a explicar cuando veamos los accesorios. O sea, lo que sí les digo, o sea, ustedes tienen que, o sea, cuando no exista eh, agua fría, encienden las alarmas. O sea, cuando se corta el agua en el barrio, deberían encender la alarma, este, porque, bueno, ya les voy a explicar por qué. Acá está el sistema High Pipe, que viene para sistema presurizado y no presurizado. Eh, Simplemente se los nombro porque eh, son sistemas, o sea, si los sistemas eh, no presurizados, que sería el de tubo de vacío y el high pipe, son caros, porque la verdad no son baratos. eh, o sea, yo lo puedo, yo voy a ver, la inversión es grande, pero lo bueno es que tranquilamente estos equipos pueden durar 20 a 25 años haciendo el mantenimiento regular y cuidando los equipos, le puede durar bastante tiempo. Entonces, eh, como que no es necesario al sistema presurizarlo. ¿Y qué quiere decir eso presurizado? O sea, debería ponerle una bomba. Al meterle una bomba, entonces la presión, digamos que el proceso va a ser mayor, más rápido. Pero tengo que comprar bomba y voy a tener que comprar otros accesorios que va a hacer que sea más caro el equipo. Por eso es que no tiene sentido. En el caso de nosotros, a lo mejor si estaríamos en otro lugar y no tuviéramos tanta radiación como hay acá en el norte, a lo mejor ahí sí convendría. Pero en el caso de nosotros, con los tubos de vacío y acá el pipe, no presurizado anda bastante bien.
y sobra encima, ¿sí? Por eso solamente les nombro para que sepan que existen equipos presurizados. Eh, Acá está una tabla de accesorios. ¿M? Bueno, dentro de los accesorios que ya lo vimos, pero bueno, no viene mal volverlo a repetir, ya que incluso acá hay otras características. Por ejemplo, acá le está indicando eh, las conexiones, ¿sí? Por ejemplo, el ánodo de magnesio necesita 3/4 de pulgada. La resistencia, recuerden que estos equipos son híbridos. Híbrido quería decir que el equipo funciona con energía solar, pero en el caso de que amanezca nublado o tenga varios días nublado, voy a necesitar prender una resistencia y que con la resistencia eléctrica me caliente el agua. Eh, pero como eh, creo que ya lo expliqué, al año, o sea, habría que entrar en el Servicio Meteorológico Nacional y ahí salen los días de nublado al año y van a ver que no son tantos. Eh, Supongamos que sean 2 meses, supongamos, tienen 10 meses para utilizar la energía solar y es un ahorro, bastante le diría yo. Bien, entonces empecemos a ver. El ánodo, y de paso repasemos qué era cada cosa. El ánodo de magnesio es es un sistema que se utiliza para evitar la corrosión del acero interno del termotanque. Eh, Utilizamos los ánodos de magnesio en lugares donde existe agua dura. Y el agua dura son aguas que tienen sales que en determinadas condiciones de presión y temperatura va a depositar sobre todo lo que es cañería y va a formar como una costra o un sarro que puede llegar inclusive a taponar las cañerías. Eh, Después siendo complicado liberar eso. Eh, entonces, para evitar esos problemas, lo que se hace, se coloca un ánodo de magnesio. ¿Y qué hace el magnesio? El magnesio lo que va a hacer es reaccionar con las sales que se encuentran en el agua dura y va a formar sales de magnesio que son solubles en agua, quiere decir que van a seguir en el agua, no van a depositar sobre ninguna parte de la cañería, ¿sí? Eso es lo que hace. Aparte de obstruir, ataca todo lo que es acero, ¿no? El acero inoxidable, eso lo ataca, provocando, es como si fuera un herrumbre, lo puede terminar agujereando, por eso eh, es un inconveniente eso. Entonces, para evitar ese problema, lo que se hace, se coloca un ánodo de magnesio y cada 6 meses habría que subir y fijarse a ver, porque eso se consume, a ver si todavía está la barra de magnesio. Ustedes deberían, se lo saca del termotanque, que hay dos formas de conectarlo, o sea, dos formas que yo conozca, ¿no? Uno sería eh, que se encuentra en la parte de abajo del acumulador, del tanque acumulador, ahí en la parte de abajo, ahí iría el ánodo de magnesio. Y otra forma sería, por ejemplo, lo vi en los tubos de vacío, que ahí se lo coloca. Para mí es un poco complicado. Yo no sé a quién se le habrá ocurrido colocarlo justamente ahí, porque, por ejemplo, cada 6 meses yo tendría que sacar ese tubo para ponerle otra barra de magnesio al tubo de vacío y volverlo a colocar dentro del acumulador. Eh, Como ustedes verán, cuando tengan la charla presencial, van a ver que es muy frágil eso, son tubos de vidrio, un golpe se quiebra, eh, por eso es que no conviene estar poniendo y sacando los tubos o sea, es más, uno tiene que tratar de manipularlos lo menos posible. Y encima son caros. Este, bueno,
Es obligatorio, dice, el cambio periódico del ano de magnesio. Sí. Después, ¿qué otra cosa? Resistencia de 2000 watts. Eso es le decía que es un equipo híbrido, eh, ya que eh, funciona con energía solar y en caso de que esté nublado un par de días, puede usar una resistencia para calentar el agua. Esa resistencia general viene entre 1500 y 2000 watts. Estos son tablas de un fabricante, ¿no? En este caso, el fabricante parece que ya optó por colocar solamente resistencia de 2000, pero yo he visto en otros manuales que figura puede ser entre 1500 y 2000 watts. Eh, esto, la resistencia esta, trae adosado un termostato. ¿Y qué es el termostato? El termostato es el que controla la temperatura del agua y dada esas condiciones, yo le fijo, tiene ahí para fijar una temperatura en la cual empieza a circular corriente por la resistencia. Si yo, por ejemplo, pongo que a 50 grados tiene que empezar, o sea, siempre el agua tiene que estar a 50 grados, en ese caso, el termostato cuando detecte que el agua está a 40 grados, automáticamente empieza a hacer circular corriente por la resistencia, se calienta, llega a 50 y corta el termostato. ¿Sí? Ese sería lo que hace el termostato. El trabajo del termostato es detectar la temperatura, detecta temperatura, si está muy baja, hace funcionar la resistencia, circula la corriente, llega a 50, corta. ¿Sí? Em, Después acá dice el kit de resistencia, que es calentar el agua con energía eléctrica, 1 1/4 de pulgadas macho, esa sería la conexión. Incluye una resistencia, caja y la termomagnética. Eh, o sea, yo para conectar la resistencia voy a tener que armar un circuito, voy a tener que poner una caja y dentro de esa caja voy a tener que tener una llave termomagnética, inclusive eh, eh, se puede colocar una llave térmica. Eh, ¿Qué otra cosa? Ajá. Dentro dentro de los accesorios también tengo una pantalla donde me va a aparecer esa pantalla. Hay datos del termotanque que yo necesito tener siempre presente. ¿Y cuáles son esos datos? Uno de esos datos sería, por ejemplo, el nivel de agua que tiene el tanque. O sea, no es, o sea, no sería lógico que todos los días yo me tenga que subir al techo a ver cómo está el agua en el termotanque. Entonces, en ese caso, conecto esta pantalla que va a tener un circuito eléctrico y eh, para el caso de saber el nivel de agua, vienen unos sensores de nivel y que eso va dentro del termotanque, lo conecto a la pantalla esta. Y entonces en la pantalla me va a indicar, o sea, yo voy a ver, no sé, cuando quiera, miro la pantalla y la pantalla me va a decir si está en porcentajes, el 10%, 20%, 30 o 50 o 100% de agua. Me va a indicar la cantidad de agua que tengo. ¿Mm? Eso es importante. Eh, ¿Por qué es importante? Porque, eso era lo que iba a explicar hace rato. En el caso de que me quede sin suministro de agua, voy a tener la reserva del tanque. Se acaba el agua del tanque, todavía me va a quedar algo de agua en el acumulador y en los tubos. Pero si si yo lo utilizo, o incluso supongamos que no tengo agua en el tanque, el mismo calor va a hacer evaporar el agua que yo tenga en caso de que no la utilice
me va a hacer evaporar el agua y va a empezar a salir por el tubo de venteo y va a llegar un momento que no voy a tener agua. Entonces, ¿qué sucede? Cuando den el agua, va a empezar a ingresar agua fría por todo el sistema, va a llegar esa agua fría a los tubos, si han estado expuestos a los rayos solares, se va a quebrar, ¿sí? Por eso es importante que cuando pongan el agua, ustedes tengan el- en cuenta por cuántos días va a ser el corte, si va a ser por varios días, lo recomendable es que vayan y tapen el termotanque solar, porque no lo van a poder utilizar. Digamos que tapar los tubos, ese sería el botón de apagado de estos equipos, ¿sí? Una vez que yo instalé el equipo, conecté todo, eso empieza a funcionar hasta que, bueno, se pare por algún motivo, por rotura o cuando yo lo tape. Si yo tapo los tubos, deja de funcionar el equipo, ¿sí? Y por eso, en caso de que corten el agua, yo tengo que tener en cuenta ese pequeño detalle porque eso va a evitar que se vayan a romper los tubos. Eh, Otro accesorio es el tanque de presionado. El tanque de presionado va en la parte superior del acumulador. Y acá, mire, hay una columna donde el fabricante dice que el ánodo de magnesio, si viene incluido en el precio, eso quiere decir, si viene incluido en el precio del termotanque. En el caso de la resistencia, no viene incluido, eso se compra por aparte. El kit de la resistencia también viene por aparte. Tanque de presionado también viene por aparte, hay que pagar por aparte del termotanque, ¿sí? Y lo que hace el tanque presionado es evita que el termotanque tenga presión elevada, o sea, resiste bastante, o sea, si hay aumento de presión, el termotanque lo que hace es amortiguar esa presión y evita que ingrese agua a alta presión dentro de los tubos, que sería donde se rompería. Si yo tengo elevada presión, si tengo elevada presión del agua, ahí va a ser que va. Eh, la verdad que mira, no recuerdo qué marca son estos, de dónde hemos sacado con el ingeniero Linares este, el nombre de la empresa. Este, a ver, ya vamos a ver si creo que hay una diapositiva, puede ser que esté el nombre. La verdad que desconozco. Em, pero si ustedes ingresan en internet y ponen termotanques solares en Argentina y ahí van a empezar a salir las empresas que arman estos equipos porque acá no se fabrica, ¿no? O sea, los tubos, eso vienen de afuera. Y a lo mejor a alguna otra parte también hay cosas que no se fabrican acá. Simplemente eh, a veces esta clase de equipo se ensambla en Argentina. Eso puede ser. Bien, después acá, bueno, esta centralita TK7 es la pantalla que yo le estoy diciendo. En esa pantalla yo puedo poner un sensor para medir el nivel de agua y otra cosa que a mí me interesaría saber es la temperatura del agua, ¿sí? Vienen unos sensores que yo los conecto sensores y me va a indicar la temperatura. O sea, yo lo único que tengo que hacer es observar la pantalla y la pantalla me dice 40 grados, 50 grados. eh, este, yo he visto una casa donde ellos tienen esas pantallas y siempre que voy a esa casa, me llama la atención, veo la pantalla y, y ahí me indica, o sea, veo qué tanto está, porque el llenado está en porcentaje, dice 20%, 30%, 50, 60 y 100% de agua. Y marca cuánto tiene de agua. Y siempre me da la temperatura. A mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando está nublado, eh, la temperatura llega a 50 grados, marca, en día.
así, sol pleno, es mayor la temperatura. He visto 60, 70 grados. ¿Mm? Bien. Otro accesorio sería, por ejemplo, la válvula antirretorno. Eh, Eso también ya lo vimos alguna vez. La válvula de antirretorno es una válvula que permite que el agua pase a través de esa válvula, pero el sistema que tiene implementado evita que vuelva otra vez de nuevo en esa misma dirección. Puede ir en un solo sentido y si se vuelve el agua llega hasta la válvula y ahí nomás queda. No puede retroceder. ¿Mm? Por eso se llama antirretorno. Eh, Ahí está la conexión. ¿Mm? Después tengo una válvula termostática. Esa válvula lo que hace sirve para mezclar el agua caliente con el agua fría. O sea, el agua fría es eh, saco una cañería de el tanque, del tanque, esa agua viene fría y la conecto a la válvula esta de mezcladora, y saco agua caliente del termotanque y regulo la temperatura en esta válvula mezcladora. Puedo poner 50 grados. Entonces, lo que hace esta válvula, mezclar el agua caliente con el agua fría de manera tal que me salga por abajo el agua a 50 grados centígrados. O sea, solamente la válvula hace la mezcla. Eh, yo prefiero hacer la mezcla del agua, la temperatura del agua, directamente en la ducha. Abro el agua caliente, después hago el agua fría y la dejo a la temperatura que yo prefiera. ¿M? Pero viene ese accesorio que me va a evitar hacer eso que yo hago normalmente cuando me ducho. Eh, ¿Qué otra cosa más? Válvula de seguridad para evitar exceso de presión y temperatura en el termotanque. Obligatoria en instalaciones presurizadas. Bueno, en el caso de los equipos que nosotros generalmente usamos, que son no presurizados, no necesitamos esa válvula. El purgador vertical, ese es el tubo de venteo. ¿Mm? Debe estar en el punto más alto de la instalación. Sí, bien. ¿Qué otra cosa? A ver. Bueno, acá está el kit de resistencia. Ahí está la caja con la llave termomagnética. ¿Mm? Ahí está la resistencia. Ahí en la parte, acá donde está negro con rojo, ese es el termostato. Ese es lo que le decía que se encarga de ver la temperatura. Si yo lo regulo a 50 grados, entonces, si la temperatura del agua está a 40, entonces deja, y si yo tengo prendido esta llave, o sea, porque las llaves estas tienen dos posiciones, prendido y apagado. Si está en prendido, entonces va a circular la corriente y el termostato deja pasar la corriente a la resistencia hasta que la temperatura llegue a 50 grados. Llega a 50 grados, el termostato corta el paso de corriente. ¿Sí? Acá están los elementos que puede tener esa caja, ¿no? Bueno, acá, o sea, si yo tengo mayor presión, entonces ahí sí tengo que instalar, ¿ve? Acá le dice, tengo que instalar un tanque de presionado. Acá está el tubo de venteo. ¿M? Acá, esta es la válvula de mezcla, para mezclar. Por un lado viene agua caliente, el agua fría, y ahí tiene para fijar la temperatura que yo quiero que salga en la parte de abajo. ¿M? Acá yo tengo un esquema de cómo sería las conexiones, fíjense, válvulas, ¿m? Válvula antirretorno, ¿m? Válvula de corte, ese es para cerrar el paso, ¿sí? Agua fría y agua caliente. ¿M? Bien, este es el termotanque tubo de vacío. Recuerden
que los equipos estos vienen en caja y armarlo es como armar un rompecabezas. ¿Mm? Fíjense, ahí están las distintas partes. ¿Mm? Que ustedes después tendrán que ir juntando y van armando, ¿sí? Por eso es como un rompecabezas. Eh, no se olviden de cuando reciban, supongamos que compren un equipo de esto, se lo dejan en su casa, exíjalen que le abran las cajas o abran ustedes delante de ellos para que ellos vean y controlen si están todas las herramientas, o sea, todas las partes y la más importante son los tubos de vidrio. Generalmente, por el traslado, el manipular las cajas, rompen los tubos. Y entonces ustedes por eso le exigen que abran las cajas, revisen y controlen que no esté roto. Porque si están rotos ya no sirven. Y ustedes después van a tener que comprar un tubo. ¿Qué otra cosa? Bueno, la instalación, o sea, la parte más complicada de esto, o sea, armar la estructura y colocar el termotanque, no es tan complicado. La parte complicada, yo digo por la fragilidad, es la colocación de los tubos de vidrio. Eso se lo dejo para que se lo explique el ingeniero cuando tengan la clase presencial. eh, ya van a ver o sea, cómo se hace. Por eso es que el que no sepa, les digo que vayan sí o sí a esa clase presencial para que vean cómo se instala. Es simple, pero es algo que es mejor si lo ven ahí, cómo se hace. Em, y tienen que tener sumamente cuidado con el manejo de los tubos, porque es frágil. A pesar de que el fabricante, yo vi ya varios manuales y ellos dicen, por ejemplo, que los tubos de vidrio, estos de vacío, resisten un granizo de 25 milímetros. No sé, yo desconfío, por eso es que yo le hice hacer una estructura con una malla finita y lo puse por encima de los tubos de vidrio. Este, porque yo sé que es vidrio y eh, aparte, como está tan cambiado el clima, es probable que me caiga un granizo más grande de 25 milímetros y me rompa los tubos, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, eh, he preferido pagar que alguien me construya una estructura y que le ponga una malla y ahora estoy más tranquilo. Bueno, esta sería la instalación del high pipe. Ahí está la cabeza, ¿ve? La cabeza de calor, le decían algo así. Estos tubos de cobre van adentro de este acumulador. ¿Mm? Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, en la parte, acá aparece la base de magnesio, tubo, la instalación hidráulica. Son todas cosas que se debe hacer para instalar los equipos. Bueno, y acá tengo un esquema. ¿Mm? Acá está el tanque, acá está eh, o sea, la altura de la parte superior del acumulador y la base del tanque tiene que ser de 1,5 metros. No puede ser más por el tema de la presión, ¿sí? En caso que yo no coloque un tanque de presionado, entonces, porque a veces no es necesario. Si yo tengo la precaución de que quede a 1,5 metros el tanque, la base del tanque con respecto a la parte superior del acumulador, no hace falta poner un tanque de presionado. Eh, si está más alto, ya voy a tener que colocar hasta cierto punto porque el tanque de presión también me cubre ciertos rangos de presión, ¿no? El tubo de venteo, mire, va a la altura superior del tanque. ¿Mm? Digamos que así serían las cosas.
conexiones, fíjense. El tubo de venteo puedo sujetarlo con tensores, ¿no? Para que el viento no lo haga caer, ¿m? En caso de que esté instalado en lugares donde corre mucho viento, ¿no? ¿Qué más? Ah, acá me preguntaban qué marca es. A lo mejor es Sustentator. Deberían ingresar a esta página de este fabricante y yo creo que los manuales que hemos estado viendo, las tablas, son de este fabricante. Ahí está el tubo de venteo, fíjense, y las conexiones, ¿ve? Y tienen sus llaves, llave de cierre. ¿Mm? Esto sería, bueno, también, acá están los sensores, mire que le explicaba hace rato, sensor de temperatura, una resistencia eléctrica. Acá en la parte inferior va a estar el tubo el agua caliente, el tubo de venteo, la rosca. Este sería en el caso del high pipe. ¿M? También tengo tubo de venteo. Este sería el tanque de presionado, sensor de temperatura, resistencia eléctrica. ¿M? Este es otro tipo de colectores que son de termotanque. Tiene un colector de placa plana que eso también lo vimos en este caso de los de placa plana. eh, digamos que no son aptos para la parte, eh, el rango de temperatura que tiene bajo rendimiento. Bajo rendimiento implica que voy a tener no 130 grados. La máxima temperatura que puedo tener con este equipo ronda entre 40 y 80 grados. Si, si para mí es suficiente, listo, entonces este equipo puede andar. No tiene este equipo no puede estar en un lugar donde haya baja temperatura, porque tiende a congelarse. Este eh, no es como los tubos de vacío, ¿sí? Que no se congelan. Este equipo sí se puede congelar. Por eso es que tiene bajo rendimiento. Y consta, acá está, de que tiene. Estos son tubos de cobre por donde va a circular el agua. Hay un vidrio, tiene el absorbedor. eh, o sea, pero esto tiene un bajo rendimiento. ¿M? Bueno, acá le habla más de cómo está compuesta la placa plana. ¿M? Más características de la placa plana. ¿M? Bueno, acá dice, ¿ve? Presión máxima de entrada, 60 metros de columna de agua, 6 bar. Inferior a 3 bar es lo que ellos te recomiendan. Sistema presurizado, bueno, no me voy a detener mucho en eso. En los sistemas no presurizados se puede alimentar con suministro de agua de red, un tubo de venteo. Dice, bueno, es lo que ya le explicaba. Ahora acá dice ámbito de aplicación de un termotanque de placa plana. Se recomienda para cualquier aplicación que requiera agua caliente entre 40 y 80 grados. Si para mí es suficiente 80 grados, listo. Pueden colocar un termotanque de placa plana. Son más robustos, resistentes estructuralmente, pesados que los colectores de tubo de vacío. Se recomiendan para instalar en zonas cálidas o templadas. Son muy apropiados para instalar en zonas de baja temperatura promedio y ventosa. No son muy apropiados, perdón, no son muy apropiados para instalar en zonas. Por eso que decía estos equipos, si se congela, si hay
temperatura de congelamiento no funciona. O si corre mucho viento tampoco funciona. Eh, bueno, acá está un esquema hidráulico de cómo se haría la instalación. Acá está el armado, similar al otro. Bueno, acá también está lo mismo. Acá le dice cómo ir instalando. Ah, bueno, y así llegamos al fin. Bueno, entonces, eh, recomendación, no falten para el día de la presentación. Eh, es sumamente importante porque ahí van a terminar de cerrar eh, cómo, cómo se arma el equipo, ¿no? Hasta acá yo le expliqué toda la teoría, pero ustedes van a terminar va a terminar de cerrar cuando vean cómo se arma el equipo. Eso es sumamente importante, ¿m? Porque por ahí no es tan simple como parece, ¿no? Eh, no sé si hay preguntas. Yo no le puedo pasar, tengo entendido que la gente de Incotel le puede pasar. No sé cómo alguna vez el ingeniero Linares me dijo, pero o sea, yo no le puedo pasar, no tengo cómo pasarle. La gente de Incotel tengo entendido que sí le pasa esto. Ahora no sé cómo, esa parte se me olvidó, no sé cómo hacían. En algún lado queda, no me acuerdo dónde quedaba esto. Así que averigüen con la gente de Incotel, ellos le van a decir. No sé si tienen otra pregunta. Si no, me pasaron cuántas clases faltan. Así le aviso. A ver, ya les digo. Me pasó un papel donde está. Ustedes son de Libertador. Quedan tres clases virtuales. O sea, o sea, con la de hoy ya ahora quedan dos clases virtuales eh, y una presencial que es la práctica. ¿Sí? O sea que ya estamos llegando casi al final. Eh, bueno, no sé si tienen otra pregunta, si no, dejamos acá. Eh, bueno, sí podrían ir armando preguntas para hacérsela directamente en cuanto a la instalación al profe cuando vayan al armado de los equipos, porque él lo hace armar un termotanque, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.